Esta es la cuarta sesión de la escatología individual. Y la lección de hoy se llama el estado intermedio. El estado intermedio. Por motivos de estudio, quisimos dejar esta parte aquí o tratarlo como si fuera un tema aparte, pero en realidad el estudio de lo que se denomina el estado intermedio es todo lo que hemos visto o lo que hemos venido viendo del alma tan pronto como abandona el cuerpo. Entonces, formalmente hablando, el estado intermedio o se habla del estado intermedio tan pronto como el alma abandona el cuerpo. Pero claro, no quería como que hacer una confusión en los temas y por eso lo toco ahorita, como si fuera un tema aparte, pero no lo es. Quiero ir abordando este tema aclarando algunos términos para que sea mayormente entendido y posiblemente haya textos y temas que ya hemos visto, lo que quiero es irlos recogiendo para que ya nos den una visión completa, ordenada, de lo que es el estado intermedio. Lo primero que quiero responder es: el estado intermedio es el estado entre qué y qué. El estado intermedio es el estado, como su nombre lo dice, intermedio, que está en la mitad, y uno se pregunta, ¿está en la mitad de qué? ¿Entre qué y qué? ¿Por qué se le llama estado intermedio? Bueno, se usa este término para reconocer que este estado está en la mitad de algo, y se le llama estado intermedio al lapso de tiempo o al estado del alma entre la muerte física de cada individuo y la resurrección final de toda la humanidad, que coincidirá con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué le llamamos estado intermedio? A ese lapso de tiempo o al estado del alma entre su muerte física o la muerte física de cada individuo, ¿verdad? Por así decirlo, desde su tumba, hasta la resurrección final de todo ser humano. Así como todo ser humano muere, todo ser humano será resucitado. Claro, hay algunas excepciones, pero están en la Biblia, pero en general. Y esa resurrección final coincidirá con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Note que el asunto se extiende desde algo individual a lo general. No podemos tomar de forma individualista los planes de Dios, como si Dios tuviera en mente solo mi caso, mi venida al mundo y mi abandono del mundo, sino que debemos entender que el plan de Dios es grande. Por ejemplo, el plan de Dios es Cristo, ¿verdad? Lo dice Efesios. El mismo Efesios nos dice que el plan de Dios es la iglesia. El plan de Dios es la historia misma, el mundo, el cosmos mismo. Entonces la escatología individual no es el fin de la historia, es solo parte de ella, donde están incluidos todos los acontecimientos, personas, cosas y el mundo. Así que, ¿a qué le llamaremos estado intermedio? A ese lapso de tiempo y obviamente del alma, porque estamos hablando de escatología individual, ya sea el lapso de tiempo o el estado del alma tan pronto muere y hasta la resurrección. Es que entre la muerte y resurrección, a eso se le va a llamar estado intermedio, pero al alma, ¿me hago entender? Al alma, lo que tiene que ver con cada uno, o a ese tiempo que va a pasar entre su muerte y la resurrección. Bien, por eso el estado intermedio es eso. Ahora, segundo, ¿de qué se trata estar muerto?
¿cómo podríamos definir el estado intermedio? Es decir, cuando alguien dice murió, bueno, ¿qué se trata eso? Sí, obviamente que su alma abandona el cuerpo, pero en sí ya, ¿de qué trata estar muerto? Hay gente que lleva muerta un día, una semana, un año, 10 años, un siglo, tantos siglos. Y entonces, ¿de qué se trata estar muerto? Bien, como hemos notado, no podemos responder de forma general esta pregunta, pues no es igual la muerte del justo que del incrédulo. No incluye lo mismo, aunque la muerte es igual para ambos, en un sentido, porque ambos mueren, no les ocurre lo mismo, entonces no podemos decir, bueno, la muerte consiste en esto, porque hay que diferenciar lo que le pasa al creyente del que no. Así que déjeme darle al menos plantear generalmente lo que vamos a desarrollar en la clase. El estado intermedio de los creyentes en Cristo. Entonces, creyentes en Cristo no es que diga yo creo, sino el individuo llamado por el Espíritu Santo a creer en Jesucristo, aquel que ha creído, que ha depositado su fe que Dios le ha dado en Jesucristo, ha sido justificado por la fe, gracias a que ha nacido de nuevo del Espíritu Santo, este individuo que se ha arrepentido, es decir, se ha convertido. Esto quiero ser muy claro porque entonces toda la gente puede decir yo creo en Cristo, pero no es lo que estamos diciendo. El estado intermedio de los creyentes en Cristo consiste en el descanso, bienaventuranza y gozo pleno en el cielo, mientras esperan en el alma la totalidad de su salvación y la redención de todas las cosas. Así que para los creyentes consiste en el descanso, bienaventuranza y gozo pleno en el cielo, mientras esperan en alma la totalidad de su salvación y la redención de todas las cosas. O sea que ellos van avanzando aquí, ¿verdad? Hasta que la salvación completa opere en ellos y todas las cosas sean redimidas. Para los incrédulos, el estado intermedio consiste en sufrir incesantemente la aflicción de haber sido apartados de Dios y su benevolencia de manera irrevocable en el infierno, mientras esperan en alma la consumación de su condenación. Así que para los incrédulos el estado intermedio consiste en sufrir incesantemente la aflicción de haber sido apartados de Dios y de su benevolencia de manera irrevocable en el infierno, mientras esperan en alma la consumación, es decir, que ya su condenación sea consumada y completada en ellos. Lo que no quiere decir que se acabe, sino que por ahora en el estado intermedio es un anticipo. Entonces vamos a mirar ya detenidamente el estado intermedio. Bien, hablemos de los creyentes. Básicamente esa es mi clase hoy. El estado intermedio de los creyentes. De los creyentes. Vamos a considerar 3 características del estado intermedio de los creyentes. 1. Que el estado intermedio es un estado real, es un estado de bienaventuranza y tercero, que es un estado de espera bendita. ¿En qué consiste el estado intermedio en el caso de los creyentes? Bueno, 3 características del estado intermedio de los creyentes. Es un estado real, es un estado de bienaventuranza y final es un estado de espera bendita. Ahora, ahí no acaba mi bosquejo, pero bueno, vamos a lo primero.
Es un estado real, real. ¿Qué queremos decir con que es real? Mire, el hecho que el estado intermedio sea vivido en el alma, sí, porque estamos hablando de quienes parten de su cuerpo, no quiere decir que es vivido en un mundo irreal, surreal, es decir, como absurdo o irracional, que es vivido en un estado imaginario, etéreo, en el sentido de poco definido, confuso o difuso. ¿Ya? Quiero apartarme de eso porque a veces la mentalidad del creyente es que al partir en Cristo es como todo con neblina, todo confuso, todo etéreo, todo irreal o surreal casi en el mundo de lo imaginario. No. Es real, y es tan real porque en primera medida es un estado de plena conciencia. Es un estado de plena conciencia. ¿Qué tan real es el estado intermedio? Tan real que es un estado donde el individuo tiene plena conciencia. Que sea un estado que se vive en el alma y que mucho de eso sea para nosotros misterioso, por supuesto, porque usted y yo no podemos pensar en una existencia que no sea fuera del cuerpo, pero el hecho que sea en el alma, que sea misterioso muchas cosas, no le quita que la existencia de las almas sea real, pues si lo medita bien, a la luz de nuestra doctrina del alma, nosotros creemos que es en el alma donde está asentada la parte intelectual, afectiva y volitiva de nosotros. O sea, que usted, su intelecto, está asentado es en su alma, sus afectos es en su alma y su parte volitiva, lo que lo lleva a moverse, a decidir, a escoger. Eso está en su alma, no está en su cuerpo. Su alma usa su cuerpo, pero no es en su cuerpo. Así que acabado el cuerpo, el alma queda con esas capacidades de intelecto, de afecto y de volición. Entonces, hermanos, es una existencia plena, pero sin cuerpo. Pero es plena, es muy real, porque hay conciencia. Apocalipsis 6, 9 y 10 dice esto. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Yo sé que es una visión porque las almas no se pueden ver con los ojos, pero al menos es un testimonio de que allí están las almas en el cielo. Y dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Se da cuenta qué hacen las almas? No dicen, ¿qué estamos haciendo aquí? O como, y viento. No. Ellos saben que Él es el Señor y saben por qué están allí, ¿verdad? Y saben que hay gente morando en otro lugar, en la tierra, están ubicados, hay intelecto, hay afectos, hay resoluciones, hay una correcta dimensión de todas las cosas. Bien, hermanos, perdone. Luego leemos en Apocalipsis 24 que dice,
y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y mire, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Yo voy a hacer referencia de esto más adelante, pero por ahora quiero que usted mire esto. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto de reinar es muy difícil saber qué es eso para las almas que hoy están en Cristo, porque los 1000 años para nosotros es el milenio, y el milenio es lo que está pasando ahorita. No vamos a responder preguntas de esto, porque esto va a tener que esperar a escatología general. Pero por ahora debemos nosotros entender que nuestra escatología dice que estamos en el milenio, así que estas almas están reinando. El reinado es un asunto que requiere intelecto, volición. Así que estas almas viven y están reinando con el Señor 1000 años. Así que es tan real que están en un estado de conciencia. Segundo, se experimenta en un lugar real, en el cielo. Se experimenta en un lugar real. Estoy tratando de mostrar que el estado intermedio es real, es real. Y es tan real que se experimenta en un lugar real, en el cielo. En esto recordemos algo. Dijimos que al partir el alma del creyente de su morada terrestre, va a estar con Cristo inmediatamente. ¿Recuerda esa lección? Parte y está con Cristo de forma inmediata. Y yo le pregunto, ¿y dónde está Cristo? En el cielo. Recordemos que Él ascendió al cielo en cuerpo y alma. Así que debe haber un lugar geográfico que lo esté albergando a Él. Él no se fue en alma como se van todos. Él se fue en alma cuando murió. Fue al Padre, pero resucitó en cuerpo. Y así se fue. Así que debe haber un lugar geográfico en este universo donde nuestro Señor está. Una localidad que hoy día esté acogiendo a nuestro Señor, y este lugar es el cielo, el paraíso, la ciudad de Dios. Que Cristo está en el cielo, lo dice Hechos 3:21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas. ¿Sí ve? Que el cielo reciba hasta la consumación. Él está en el cielo, retenido. No en contra de su voluntad, sino es una manera de decir que el cielo lo está aguantando hasta que todo se desarrolle. Hebreos 1:3 dice, habiendo efectuado la purificación de todas las cosas con la palabra de su poder, de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Allí está el Señor. Por supuesto que Él está en el cielo, pero no en el cielo que usted ve ahí en las nubes. Usted sabe que si vuela por arriba de un avión en las nubes, usted sabe que hay más cielo arriba, ¿sí? Y eso es lo que vemos. Usted va con una nave por allí, pero hay otro cielo. Un cielo escondido para nosotros, unas alturas escondidas, que es donde está el Señor. Y Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es claro dónde está Cristo, y si los creyentes parten para estar con Él, entonces estas almas están en un lugar. Un alma es invisible, pero están en un lugar geográfico. Y usted y yo no tenemos conflicto con almas estando en un lugar, ¿sabe? Porque su alma y la mía hoy están en un lugar. ¿En qué lugar están? En su cuerpo. ¿Sí ve que las almas pueden ocupar un lugar? No hay ningún problema en que haya un lugar llamado cielo
donde está Cristo y donde estén las almas. El cielo no el de las nubes, pero es un lugar físico, pues recuerde que no solo Jesucristo está allí, sino que está con Enoc y Elías, que también fueron arrebatados al cielo físicamente. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? En el cielo. Están con Cristo y con las almas, por supuesto. Y es también tan real que es un estado donde el tiempo corre. ¿Qué tan real es un lugar donde el tiempo corre? Muy, muy real. Es bueno aclararlo porque solamente Dios trasciende el tiempo. Es decir, que Dios es atemporal. ¿Entiende el concepto? Por eso antes de ver escatología se ve teología propia, los atributos de Dios. Dios es atemporal. Él no está sujeto al tiempo, así como no está sujeto al espacio, pero interactúa en el espacio y en el tiempo. Solo Dios es atemporal. Del resto, todas las criaturas, los ángeles, los hombres y las almas, experimentamos y experimentaremos todas las limitaciones de espacio y tiempo comunes. Que el estado intermedio se viva en alma no significa que las almas lo llenan todo y que están en varios lugares a la vez. Eso solo es de Dios. Ni siquiera Satanás puede hacer eso. Satanás es un espíritu, está aquí o está allá. No está en todo lugar. Las almas tampoco lo están. Por eso es tan ridículo pensar que, ay, el alma de mi padre se me apareció aquí y también estaba en otro lugar y en otro. Eso es mentira. Las almas están en un solo lugar. Solo Dios trasciende el tiempo. Las almas están sujetas a temporalidad. Apocalipsis 6:11 dice de su sujeción al tiempo. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Así que si para Dios no existiera el tiempo, ¿cuál es el punto? No, ellos están sujetos al tiempo. Ellos están esperando que llegue la consumación de las cosas. Y aunque todo esto es cierto, la Biblia no nos llama a tratar de buscar las coordenadas del cielo. ¿Sabe? Ese lugar existe. Existe en la creación de Dios. Ese lugar es real. Pero nosotros, los vivos, solo tenemos o podemos invocar al Señor y lo hacemos por la fe. Es un lugar hoy escondido a la vista de todos, pero que alberga a los hijos de Dios, donde está Cristo, los santos con cuerpo y las almas de los creyentes en completa bienaventuranza. El estado intermedio de los creyentes es un estado real. Segundo, es un estado de bienaventuranza. Bienaventuranza. Y aquí son más las características que tenemos. No se olvide que estamos hablando del cielo, no es cualquier lugar. El cielo no solo es el lugar de la presencia especial de Dios, sino el lugar de la gloria plena de Dios. No es solo el lugar de la presencia especial de Dios, sino el lugar de la gloria plena de Dios. Entonces estar allí es la suma de todos los bienes. Es el estado bienaventurado de cualquier alma. Las almas allí son hechas inmutable e irreversiblemente santas, es decir, sin más posibilidad de pecar. ¿Qué pasa en el cuerpo de los creyentes? Su estado no es inmutable. ¿Ve? Podemos pecar, podemos manchar nuestras vestiduras, lamentablemente, y podemos vernos arrepentir si no nos limpia de toda maldad. En el cielo su estado es inmutable e irreversible. Quiere decir que santos en el cielo, santos para siempre. La posibilidad de pecar se acabará cuando se abandone el cuerpo.
Su estado en la tierra quedó sellado por la justificación, ¿sí? En la tierra justificado una vez, justificado para siempre. Eso es irreversible. Entrado al cielo, su condición de gloria queda sellada. Así como en la tierra su estado de justificación queda sellado, justificado una vez, justificado para siempre, entrando a la gloria, su estado de santidad queda sellado para siempre, irreversiblemente. Así que estamos hablando que su condición es de perfección. Su estado es de perfección. Hebreos 12, 22 y 23, hablando de quienes ahora están en el cielo, dice: nosotros los creyentes nos acercamos al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, por la fe. Dice, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios juez de todos, y escuche, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Sí ve cómo se le llama a las almas en gloria? Espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos 12, 22 y 23. No solo es un estado bienaventurado, hermano. Usted se ha puesto a pensar qué significa, primero, estar en el cielo, y segundo, ya jamás volver a pecar. Perfecto. Ni siquiera un mal pensamiento se le pasará. Sellado completamente. Es un estado bienaventurado. Que quisiéramos, hermanos, abandonar este pecado. Allí es posible, pero no solo por llegar a ser perfectos en santidad, su estado es bienaventurado, sino porque entran en un estado de descanso. Un estado de descanso. Descansan. Apocalipsis 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas, ahí está la santidad. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Qué bendición, ¿no cree? Hermanos, los que ya partieron de la iglesia que milita. ¿Y por qué se le llama a la iglesia de hoy la iglesia militante? Hermanos, porque militar es parecido a lo que ocurre con una guerra, la milicia. Estamos luchando, estamos en guerra. Los hermanos que partieron ya entregaron su fusil, o para hablar en términos bíblicos, ya dijeron, aquí está mi escudo de la fe, ¿para qué lo necesitan? Si ya ahora ven, aquí está mi casco, ¿verdad? Aquí está mi cinturón, aquí está todo. Ya pelearon, ya perseveraron, ya dejaron de luchar, ya dejaron de sufrir, ya dejaron de cargar la cruz, ya relevados de eso. Ahora dice el texto, y se les dijo que descansen. Así como al creyente hoy, ¿cuál es la orden? La orden al creyente hoy no es descansen. La orden hoy al creyente es luchen, esfuércense, perseveren, como dijo el salmo que estudiamos esta mañana. Esfuérzate, sí, aliéntese tu corazón. ¿Cuál es la orden para las personas que están en el cielo? Descansen ahora. Ya pelearon, ya se esforzaron, ya sufrieron, ya militaron. Luego Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, descansar. Allí ellos descansan de sus faenas, de las tentaciones, de las pruebas, del pecado que los asediaba. Ya no están al alcance de Satán, ya entregaron su cruz, sus lágrimas ya fueron secadas. Es un estado bienaventurado, es que es el cielo de Dios, con Cristo.
Pero además su estado es bienaventurado porque es un estado de comunión. Un estado de comunión. ¿Con quién? Vamos a dar por sentado de Dios, obviamente, pero comunión con los santos redimidos. El cielo es llamada la ciudad de Dios. ¿Y una ciudad qué es? Pues la habitación de varios ciudadanos, ¿no? Que comparten, que se identifican, que se comunican. Piense esto. Si al estar en Cristo en la tierra tenemos comunión con los demás hijos de Dios, ¿qué le pasa a usted hoy en la tierra cuando conoce a otro hijo de Dios? Ya, ¿sí ve? Y uno se engancha con los hijos de Dios y hay comunión, hay afecto, hay amor. ¿Por qué pensar que en el cielo, que es la suma de todos nuestros gozos, no vamos a tener comunión con nuestros hermanos? Además, si los creyentes en vida, según Hebreos 12:23, se han acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, si nosotros, al haber creído, ¿verdad?, nos hemos acercado de una forma espiritual a los espíritus de los justos hechos perfectos. Si al creer hemos hecho eso, ¿por qué? Porque ya nos identificamos con ellos, ¿me hago entender? Los intereses de los que hoy están en el cielo son nuestros intereses, sus gozos son nuestros gozos, hay comunión. ¿Por qué pensar que los que están entre ellos no tienen comunión? ¿Me hago entender? Si nosotros tenemos comunión en un sentido, ¿por qué pensar que entre ellos no hay comunión? No, hermanos, entre ellos hay comunión. También en cuarta medida, los creyentes reinan con Cristo. Los creyentes reinan con Cristo. Apocalipsis 3:21 afirma: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sí ve? Le daré que se siente conmigo en el trono. Eso no es un adorno. ¿Me hago entender? Los santos no son un florero. Lo que estoy diciendo es que se sentarán en su trono junto con él a reinar. Ahora, no me pide explicación de esto, es muy difícil. Muy difícil. ¿En qué consiste el reinado que los creyentes hoy tienen con Cristo? Es muy difícil. Pero esta es la realidad. Apocalipsis 24:6. Que entendamos el cuándo de este reinado. Es decir, ¿cuándo están reinando ellos? Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Milenio, lo que está pasando hoy. Esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es lo que hoy está pasando, es lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué están haciendo? No sé cómo. Están con Cristo y están reinando. Finalmente, el estado bienaventurado lo es por la constante visión de la intercesión de Cristo. Hermanos, todo esto es una bienaventuranza, un lugar de perfección, de descanso, de comunión con otros creyentes, donde están reinando. Ya mire que ya no están como aquí. ¿Cómo está la iglesia hoy aquí? De cierta forma sufriendo, como que sujetos, ¿verdad? Pero allí están reinando y es el lugar de la visión de la intercesión de Cristo. Hermanos, una fuente de gozo para nosotros hoy aquí, los que no hemos partido, una fuente de gozo y seguridad es saber lo que dice Hebreos 7, 24 y 25. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
A los creyentes de aquí de la tierra les anima, les da seguridad, gozo, el saber que en este momento Cristo, además de haberlos salvado, está intercediendo por nosotros. Cuando usted está despierto y cuando usted duerme, porque dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, imagínese estar en el lugar donde usted ve que eso está pasando. Que usted lo vea. Yo sé que es un alma, pero hermanos, las almas pueden contemplar al Señor en su oficio sacerdotal. Note en Apocalipsis 3:12 las alusiones del cielo como un templo. Y esto es interesante porque cuando la Biblia nos presenta por medio de las palabras un escenario, nuestra mente debe dirigirse allí. Y aquí el cielo a veces es como un paraíso, como una ciudad, y aquí el cielo es como un templo. Y mire, obviamente, el lenguaje, Apocalipsis 3:12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Es decir, al que muere en Cristo, ¿como qué será? Como una columna, es decir, está presente para todo lo que pasa allí adentro. Y más nunca saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermanos, el ser como columna del templo significa que cualquier cosa que esté pasando en el cielo, los santos lo ven. Y debe ser glorioso poder contemplar a nuestro Señor Jesucristo en su oficio sacerdotal. Tercero, es un estado de espera bendita. Es un estado de espera bendita. Es un estado de espera bendita. Si algo caracteriza el estado intermedio es la esperanza. Y esto es muy importante, hermanos. Es la espera o la esperanza bendita. Hermanos, ¿por qué está la palabra esperanza? La esperanza, o ¿por qué tenemos esperanza de algo? Porque todavía no lo tenemos. Esperanza tiene que ver con espera. Espera, esperanza. Si algo caracteriza el estado intermedio, es la espera. ¿De qué? De la futura redención. Futura redención tanto de nosotros como del mundo. Si bien las almas de los creyentes entran en un estado bienaventurado, la obra de salvación solo será consumada con la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Aprenda eso. Una cosa es que los creyentes entren en un estado bienaventurado, pero la obra de salvación completa será consumada con la segunda venida de Jesucristo. En Apocalipsis 6, 9 al 11, se revelan varios aspectos, llamémosle insatisfactorios, del estado intermedio. Hermanos, entiéndame el punto, no es que el cielo tenga cosas malas. Lo que pasa es que el cielo hoy está albergando las almas, pero el desarrollo del plan de Dios sigue, el cual será consumado hasta la segunda venida de Cristo. Por eso, aunque el estado de los creyentes es bienaventurado, por otro lado es un estado de espera. Y cuando uno espera hay varios asuntos de insatisfacción, porque si usted espera, por ejemplo, a que su hijo llegue de viaje, usted está feliz porque viene, pero hay un sentido de insatisfacción. ¿Por qué? Porque todavía no, todavía es falta. En Apocalipsis 6:11 se revelan varios aspectos insatisfactorios del estado intermedio. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. A la luz de esta pequeña visión, porque son pequeños versículos que nos abren como una rendija para poder mirar allí qué pasa en el cielo, de alguna forma, entonces podemos preguntar, ¿es completa la bienaventuranza de estos espíritus en el cielo? ¿Es completa? ¿Es completo el estado de bienaventuranza de los que ya han partido con el Señor? La respuesta es no. No está completo. Podemos decir más bien que aunque su bienaventuranza es completa, aún no es perfecta. Su bienaventuranza es completa en el sentido que tienen gozo pleno, pero no está perfecta. Primero, ¿por qué? Porque no han recibido la redención de sus cuerpos. ¿Cómo Dios creó al hombre? No solo lo creó como alma, sino alma y cuerpo. Y entonces, al estar en alma, todavía no han recibido la redención de sus cuerpos. O sea que ellos están gozosos, pero todavía les falta. ¿Qué? Que al cuerpo le ocurra el destino que Dios le dio. Y es que se levante de la tumba como un cuerpo incorruptible. Primera los Corintios 15, 51 al 53. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Piense, vamos a suponer que estamos pensando como un alma. La última vez que vio su cuerpo, lo vio en degradación natural. Lo dejó con sus achaques, con sus dolores. Lo dejó como un cuerpo pesado, lento y débil. Porque nadie se muere sano, ¿ya? El último registro que tiene un alma de su cuerpo fue dejarlo así. Él mira hacia el futuro. Él sabe lo que le espera. Un cuerpo incorruptible. Y entonces, aunque su gozo es completo, no es perfecto. Él sabe que le falta algo. Segunda a los Corintios 5, 3 y 4. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Sí ve cómo se llama la habitación de un alma sin cuerpo? Como una especie de desnudez. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Hermanos, si nosotros hoy día, como estamos, somos creyentes, pero con pecado, anhelamos el día que el Señor transforme nuestros cuerpos, imagínese un espíritu perfecto, sin pecado, ¿cuánto anhelará su morada? Ahora perfecta también. Y su gozo es completo, pero aún no perfecto. Hermanos, piense solo en ese momento. Hoy anhelamos el día, hermanos, en que ya, mire, no más gafas, no más bastón, no más pastillas, no más, hermanos. ¿Por qué? Porque ya nuestro cuerpo lo habremos dejado así, ese cuerpo dañado, el cuerpo enfermo. Y nos espera un cuerpo que no se envejece, que no muere, que no se corrompe, que no se enferma, y este cuerpo albergando un alma bienaventurada, perfecta. Eso espera, por eso las almas en el cielo todavía están expectando. Su gozo es completo, pero no perfecto. También
están esperando que sus hermanos, el pueblo escogido por Cristo, por sus hermanos que están aún sin redimir. ¿Qué leyó usted? Que ellos, bajo el altar, dice, y se les dijo, Apocalipsis 6:11, que descansasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Mire, hermano, cómo el cielo habla de la hermandad en Cristo. Imagínese usted que esté, vamos a poner un ejemplo aquí, algo raro, que digamos, la iglesia se reúne a las 5 de la mañana y todavía faltan 5 y no llega un hermano. ¿Qué hacemos el resto? ¿Qué pasará con nuestro hermano que no ha llegado? ¿Qué pasará? Si ve cómo estamos expectando, porque lo amamos, porque es nuestra preocupación, porque no ha llegado al lugar seguro. ¿Y usted piensa que en el cielo somos más relajados? No, hermanos. Ellos allí están en gozo. Saben que hay hermanos allá que tendrán que sufrir para entrar al cielo. Mire cómo el cielo no descansará hasta ver al pueblo redimido como uno. Hasta que entre el último creyente, el cielo reposará, en un sentido lo digo. Los hermanos que ya partieron tienen un vacío de cuerpo. Les hace falta, ¿qué? Sus hermanos también. Anhelan comunión. Ellos anhelan ver la obra de Dios completa en ellos. ¿Cómo anhelará un alma que sus hermanos vengan y disfruten con él? Hermanos, lo anheló un perverso como el rico. ¡Ay! Dile a ellos que no vayan al lugar de tormento. ¿No lo anhelará un creyente en el cielo? ¿No es acaso un motivo de humillación el ver la manera como algunos tienen la iglesia en lo último de su consideración? Comparado como el cielo ve la reunión de los creyentes. Eso nos debe dar un golpe aquí en la cabeza, un reglazo en las manos o un coscorrón en la cabeza a algunos. ¿Cómo es que puedes tener otro sentimiento de la iglesia que el cielo no tiene? El cielo se alegra cuando un pecador se arrepiente, y el cielo respira y anhela y suspira por los hermanos que todavía faltan por llegar, y tú tienes la iglesia como lo último en tus consideraciones. Aquí algo no cuadra, ¿verdad? Y aunque su gozo es completo, aún no será perfecto hasta que el último de los creyentes llegue. Tercero, su estado es de espera porque su herencia, ¿cuál es su herencia? Una creación redimida. Dice que los mansos heredarán la tierra, ¿no? Su herencia todavía no es suya. Todavía el mundo está ocupado por los malos, el trigo y la cizaña, los justos e injustos. Todavía se está desarrollando la trama de la redención aquí en nuestro mundo. Todavía este mundo está convulsionado. ¿Sí? El Señor nos prometió esa herencia. La tierra es la de los justos. La tierra es del Señor, dada a los justos por herencia. ¿Y qué ocurre? Todavía no hemos, o ellos no han recibido su herencia, una creación redimida. Romanos 8, 19 al 23 afirma que esto solo será hasta el final. Romanos 8, 19 al 23 nos dice que esto de la redención de la tierra será una bendición al final. Escatología general. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Este es Cristo, ¿no? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
La creación está mirando, es una personificación, ¿me hago entender? Es una manera de hablar. La creación está mirando a los hijos de Dios porque la creación sabe que cualquier cosa que le pase a los hijos de Dios le pasará a ella. Ellos redimidos, ella será redimida. Ellos librados del pecado y corrupción, ella será librada del pecado y corrupción. Y nosotros anhelamos ese día, cuando seamos completamente adoptados. Y finalmente, sus enemigos no han sido juzgados y aún no han sido vindicados públicamente en el juicio final. Es un estado de espera. ¿En qué sentido? Sus enemigos no han sido juzgados todavía y los creyentes no han sido vindicados. Todavía la guerra se está dando. Todavía la guerra se está librando ahora. Pero el Señor prometió algo: vencer a sus enemigos. Los creyentes todavía, los de la tierra esperamos eso, los del cielo esperan. Y todavía los creyentes no hemos sido vindicados públicamente en el juicio final. Veremos sin duda que lo de la vindicación de la Iglesia Universal. Pero hermanos, aquellos que menospreciaron, dañaron, maltrataron la Iglesia, la hicieron sufrir, la persiguieron, la trataron como la escoria del mundo, verán cómo Jesucristo la vindica públicamente el día que todos los enemigos de Cristo y su Iglesia sean vencidos y ellos, los creyentes, sean llamados públicamente a pasar al reino del Padre para siempre. Hoy en días donde nos sentimos maltratados por el mundo, porque el mundo nos está tratando literalmente como la escoria de la sociedad. Primero van a abrir los parques para perros. Se va a acordar de mí. Primero se van a abrir los bares. Ya empezaron a regular los casinos, si no leyó. Cuando después que decreten qué hacer con el popó de perro, después de eso pensarán en la iglesia. Y vendrá el día donde aquellos que menospreciaron la iglesia verán cómo el Dios del universo les dice a todos ellos: apartados de mí, y a esa iglesia que trataron como una pobre mendiga será levantada como una novia, y el Señor la traerá a sí mismo y la hará entrar y le dirá: benditos de mi Padre. Mientras todos tiemblan, la iglesia será vindicada. El Señor derrotará uno a uno a sus enemigos, siendo la muerte el último enemigo que él venza. Y la levantará públicamente y le va a decir: esta es la que ustedes despreciaron, la que trataron mal, la que persiguieron, la no esencial, mire, la única que entra al cielo. Eso todavía no pasa, pero pasará. Por eso en el cielo el gozo es completo, pero no perfecto. Hebreos 10, 12 al 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 1 Corintios 15, 24 al 28. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y escuche, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, Dios no será sujeto a Cristo, es al revés. Pero luego todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esto todavía no ha llegado, pero es una promesa. Llegará. Muy bien. ¿Qué hemos visto del estado intermedio de los creyentes?
un estado real, un estado de bienaventuranza y un estado de espera bendita. Hermanos, solo tengo un párrafo para hablar de lo siguiente. El estado intermedio de los incrédulos. Y así, hermanos, como borré todo lo que es para los creyentes, es exactamente todo lo que el incrédulo nunca conocerá, nunca tendrá. El Señor en Juan 8, 21 y 24, Juan 8, 21 y 24, dijo esto: Otra vez les dijo Jesús, yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Qué horrible. ¿Qué le dice? Vamos a parafrasear un poco las palabras de Cristo a los creyentes. Donde yo voy, ustedes irán. ¿Cuál es la palabra de Cristo a los no creyentes? Donde yo voy, ustedes no podrán venir. Versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Qué terrible. Imagínese esto. Pablo dice, deseo partir y estar con Cristo. Cristo en Juan 17 recuerda, Padre, que ellos vean mi gloria, que donde yo estoy, ellos también estén. ¿Sabe qué el Señor le dice al incrédulo? A donde yo voy, usted no va a ir. En su pecado morirá. La Biblia explica que después de la muerte, el estado de incredulidad y obstinación queda definitivamente fijo en el caso de un no creyente. También es irreversible. Usted muere como justificado, va al cielo como justificado y queda irreversiblemente santo. ¿Sí? Usted no puede ya más pecar. En el infierno, el estado de incredulidad queda sellado irreversiblemente. El estado de pecado queda irreversiblemente sellado. En vida se puede arrepentir. Muerto, jamás se arrepentirá. El pasaje más importante que viene a consideración es Lucas 16, 19 al 31, de la parábola del rico y Lázaro. ¿Usted sí vio cómo ese hombre se arrepintió? Yo tampoco, porque no se arrepintió. Antes, cuando la voz celestial le dice, mira, esto es así, él dice, no, padre Abraham. Él corrigiendo los dictámenes del cielo, desde el infierno. Se está quemando, está sufriendo. Y sigue tan obstinado como partió de este mundo. Hermanos, el infierno no cambiará a nadie. Alguien dice, ¿y qué tal en el infierno alguien se arrepienta? No se arrepienten. Así como es imposible que alguien en el cielo peque, es imposible que alguien en el infierno se arrepienta. Se endurecerán, se cauterizarán más. Si aquí partieron cauterizados, allá peor. Sigue con su obstinación, sigue sugiriéndole al cielo qué hacer con él y qué hacer con sus hermanos. ¿No ve la desfachatez, la altanería? Quiere hasta excusarse que él no tuvo tanta oportunidad, pero que si sus hermanos tuvieran otra oportunidad, no irían a donde él. Lo que a él le faltó fue oportunidades. Que le dice el Señor, no, usted las tuvo. Las llamas del infierno no cambiarán a nadie. Como el sufrimiento, lo sabe, el sufrimiento no cambia a nadie. Cristo debe cambiar a una persona. Algunos teólogos logran ver en 2 de Pedro 2, 4 y 9, algo del estado intermedio de los incrédulos. Es terrible, ¿sabe? Porque no hay muchos textos que nos expliquen eso, pero al menos hay una rendija en Lucas y en 2 de Pedro para entender el estado intermedio de los no creyentes. Dice,
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, está hablando de los ángeles que pecaron, ¿sí? ¿Dónde están? Primero no los perdonó, los arrojó al infierno, que es un sinónimo de prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Entonces, que aquí hay algunos ángeles, ¿sí?, que están retenidos en el infierno, reservados, custodiados. ¿Reservados para qué? Para que la única vez que salgan sean al juicio final. Qué horrible, ¿no? Dice el versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos, la misma palabra que usó para los demonios, reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Qué palabras tan duras. No necesitamos saber más que eso, ¿sabe? La palabra reservar significa custodiar en una fortaleza, retener, guardar. Es lo que hace un guardia con un preso. Está retenido acá, está bajo vigilancia, está en una fortaleza. Y eso es lo que está pasando a los injustos. Están siendo reservados, están siendo apresados, están en oscuridad, en el mismo lugar, el infierno, prisiones de oscuridad, pero están allí no como su estado final, sino como su estado intermedio. Están allí siendo castigados porque el verbo castigados, donde dice en el versículo 9, reservar a los injustos para ser castigados, este castigados es un participio presente que denota el estar siendo castigados. ¿Qué quiere decir? Que en esa prisión, donde están siendo reservados, están siendo castigados hasta que llegue el juicio, para luego ser castigados. Su sufrimiento es completo, pero no perfecto. Vendrá el día cuando el sufrimiento completo que hoy experimentan será perfecto. Es muy penoso hablar de ello. Y los pequeños datos que la Biblia nos da del estado intermedio de ellos nos espanta profundamente. Y esperamos que el no creyente enternezca en la gracia del Señor su alma para con Dios por medio del Señor Jesucristo, para que al morir esté reservado en el infierno, siendo castigado, esperando el día que lo será de forma perfecta, castigado para siempre, junto con el diablo, junto con los demonios. Horrible. No necesitamos conocer más. Esto es suficiente para temblar y no querer ir allí jamás. Bien, hermanos, acabemos aquí esta lección. Que el Señor nos ayude. Oremos.